Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión lo que vamos a realizar es una exposición sobre las simulaciones de Monte Carlo. ¿Qué debería quedar aprendido hasta la clase de hoy? Particularmente dentro de lo que es la evaluación de empresas, habíamos expuesto que una de las grandes métodos de evaluación es la evaluación por flujo de fondos, en la cual una empresa vale lo que vale el valor actual de sus flujos descontados, descontado por el WACC. Ahora, en caso de que los flujos de fondos no sean adecuados, porque la evaluación de la empresa no hace a los flujos, sino a su trayectoria, o el país está en una cuestión o una condición recesiva, o por caso el mercado no la pricea, sea por su costo de capital, por su poca proyección de tasas a corto plazo, o por una estructura de costos bastante condensada en el corto, tiene correlación y sentido la evaluación por múltiplos, en la cual una empresa vale de acuerdo a un múltiplo contable de una empresa comparable. Entonces ahí es cuando nos poníamos a cuestionar qué tan sutil es la comparación, qué tan buena elección es la empresa comparable a la cual yo quiero usar para evaluar la empresa en cuestión. Bien, ahora, sea uno u otro método, podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos en las tasas de crecimiento de corto, en el WACC, podemos equivocarnos quizás en la proyección de intereses, podemos equivocarnos en la cotización del tipo de cambio para transformar una evaluación en moneda local en una moneda extranjera. Podemos equivocarnos, en definitiva. Ahora, en cuanto a la evaluación de flujo de fondos, también tiene cierto cuestionamiento, porque claro, los múltiplos que hay hoy podrían no ser los mismos de los múltiplos mañanas, o basta con que se publique un estado contable nuevo para que los múltiplos sufran una variación y por ende también afecta la evaluación de la firma por esta metodología. Entonces, en finanzas, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabaja con el tratamiento de la incertidumbre. ¿Cómo se trabaja la incertidumbre? Generalmente con simulaciones, esto es, explorar distintos escenarios y a partir de esta exploración poder compartir primero el enfoque de análisis estático para luego, o sensibilidad estática, para luego ir a un análisis dinámico. En este sentido voy a presentarles la evaluación de una empresa. Dentro de esta empresa está la evaluación por flujo de fondos y el valor en pesos, en este caso, va a ser el valor presente de todos sus flujos. Bien, una cuestión importante a la hora de expresar valor. Noten que yo utilicé el estado contable del 2020 para proyectar los flujos del 21, 22 y 23 y a partir del 24 establecer una perpetuidad. Ahora bien, eh, razonemos este concepto, ¿no? Yo estoy evaluando una empresa en el 21, porque si no, no hay forma que tenga el balance 2020, y estoy incluyendo el flujo del 2020 para poder realizar esta evaluación. ¿Y esto por qué? Porque generalmente el flujo del 2020 es la condensación de ganancias al cierre del año y el acumulado, si es que lo hay, bueno, lo tenemos disponible en el 21. Por eso se actualiza a partir del último balance, pese a que ese ejercicio cerró. Ahora, usualmente cuando uno hace una evaluación para vender la empresa, a veces el due diligence, es decir, el procedimiento bajo el cual se auditan las cuentas, se verifican realmente los deudores por venta, los proveedores, la clientela, la fortaleza y en definitiva la fidelidad de los clientes y el rodo del negocio, demora a veces 3, 4, 5, 6 y hasta un año. Lo que se suele usar para evaluar empresas en este sentido es la técnica del valor medio. Y no es hacer un promedio, no. Simplemente si decimos que esta empresa, por ejemplo, vale $100.000 al cabo de esta evaluación efectuada con el balance del 2020, vamos a suponer que tarde 6 meses más. Entonces, a la evaluación de $100.000, lo que se hace es correrla 6 meses. Entonces, si acá tengo un costo de capital del 39%, la multiplicaré por 1,39 y sabiendo que es una tasa anual, le elevo a la 5. Esto implica que la evaluación de la empresa vale lo que vale con el balance 2020, proyectado 6 meses más, entendiendo que durante esos 6 meses va a ser el proceso de due diligence y alguna modificación pueda haber. Esto lo utilizan algunos evaluadores. Yo no soy bastante participativo de esta metodología porque supone que el WACC va a quedar constante y supone que la empresa, por el solo hecho de que pase el tiempo, va a valer más. Y la realidad es que debería volverse a evaluar al cabo de 6 meses o ponerse de acuerdo en un valor hoy y después, tras el proceso de due diligence, ajustarlo en consecuencia a la evolución de las variables internas y externas de la compañía. Como fuese y fuera ese paréntesis que quería poner, vamos a presentar lo que es las simulaciones de Monte Carlo o la sensibilidad estática y luego la dinámica. ¿En qué consiste la sensibilidad estática? Bueno, pensemos en el concepto de ceteris paribus, es decir, de dejar todo lo demás constante y yoquear una variable.
Acá tenemos una pantalla que es conocida como mapa de calor o heat map, en donde en el caso base se estipula una suba de ingresos del 35% y una suba de costos en torno al 38%. Bajo ese concepto, la evaluación ha dado $100.000. Perdón, discúlpenme. Esto estaba hecho con un dólar de 125, disculpen, ¿sí? Bien, entonces la evaluación en el caso base estaba en 1,5 millones de dólares. Y a partir de ello, uno podría decir, bueno, pero ¿qué tal si los ingresos no suben al 35% anual y los costos al 38%? Vuelvo a poner un paréntesis. Eh, un cliente lo que me manifestó, y creo que se los he mencionado en el transcurso de la cursada, y si no lo hacemos ahora, que a veces cuando uno quiere ver la fortaleza de una empresa, trata de hacer crecer la tasa de corto plazo de los costos un poco más grande o bastante cercana de los ingresos. Si aún así la empresa reporta valor agregado, es decir, si aún así el VAN es positivo, bueno, evidentemente es una empresa que tiene una fortaleza en la estructura de ingresos o bien un desarrollo bastante óptimo en la estructura de costos o gastos. Siguiendo con esto y cerrando este segundo paréntesis, ¿qué pasaría entonces si los ingresos no suben o bajan por alrededor del 35%? ¿O qué pasa si por caso los costos efectivamente no son del 38%? Bueno, podríamos hacer el análisis de sensibilidad estática. Supongamos que los ingresos efectivamente estén al 35%, pero los costos en vez del 38% van al 42%. Entonces, claro, la empresa de pasar a valer 1,5 millones pasa a valer 1,3. ¿Y qué pasa si con los costos al 42 la empresa, los ingresos suben al 27 y no al 35? Bueno, ahí baja a 1 millón. Como se dan cuenta, lo que habría que modificar es el valor de cada uno de estos. Por ejemplo, este hacerlo valer 32 y los costos dejar 38 y ver cómo reporta el valor de la firma. Si bien esto no se los puedo pasar porque forma parte de un trabajo por parte de la consultora, sí pueden hacerlo tranquilamente, simplemente modificar algunos de estos valores, ver cómo se modifica el valor de la empresa e ir completando esta tabla de doble entrada, que es conocida como mapa de calor o heat map. Al respecto también, el heat map sirve para ver las puntas, es decir, se supone que este 30%, perdón, se supone que este 42% de suba de ingresos es la suba máxima bajo el mejor escenario proyectado, mientras que se supone también que este 46% es el peor escenario bajo los conceptos detectados. Entonces ahí podemos ver el valor máximo y mínimo. Es decir, la empresa puede valer como máximo 2,4 millones y como para regalarlas podría valer $800.000. Cuando hagan este análisis, puede pasar que bajo diferentes combinaciones el VAN les dé negativo. Entonces, por favor, acá no pongan un menos 0,25, no. Directamente pongan en blanco ese valor. ¿Sí? Bien. Siguiendo con esto, estos análisis de sensibilidad estática, les voy a enseñar a utilizar el Crystal Ball. Ustedes disponen dentro del material de clase el aplicativo Crystal Ball como para instalarlo. Imaginemos que esté alojado ya en sus máquinas. Para activarlo, tienen que ir a Archivo, Opciones, Archivo, Opciones, Complementos, Archivo, Opciones, Complementos. Después ir acá en Complementos Com, en la parte de administrar, que son complementos comerciales. Entonces sería Archivo, Opciones, Complementos, Complementos Com, y dan el botón de IR. Y tienen que tildar el Crystal Ball y darle a aceptar. Si ven que con esto la máquina empieza a andar un poco más lenta y ustedes lo quieren desactivar, bueno, destíldenlo y pongan a aceptar y de esa forma el Crystal Ball sale de lo que es el paquete de Office. Una vez que tilden a Crystal Ball y den a aceptar, Crystal Ball lo van a tener acá en la pantalla. ¿Es el único software? No, a ver, es el desarrollado por Oracle, es uno de los mayores software utilizados para las estrategias de evaluación de empresas, aunque lo podrían aplicar para modelos macro o microeconómicos. La idea es sensibilizar variables, pero no en una cuestión estática. Es tratar de introducirle modificaciones en varias variables a la vez y ver cómo se comportan los outputs, que en este caso es el BAM. Entonces, además del Crystal Ball está el Simula 5.0 en adelante, está el Risk Simulator. En orden de prioridad está mejor el Crystal Ball, después el Risk Simulator y después el Simula. Empecemos entonces con el Crystal Ball. La idea es que vayamos a la hoja de cash flow y digamos, bueno, ¿qué es lo que le podemos cerrar en la proyección? Podemos cerrar en las tasas de corto plazo. Entonces, sobre celdas que no contengan funciones, es decir, donde estén valores, vamos a seleccionarlas y vamos a definir una suposición
y vamos a ir a una galería de distribución. Es decir, esto se llama simulaciones de Monte Carlo y lo que consiste es en otorgarle, incluirle, incorporar distribuciones discretas o continuas. Como estamos hablando de tasas, hay que incorporarle continuas. Distribuciones continuas de probabilidad, es decir, funciones de densidad de probabilidad puntualmente. Y eso lo que va a hacer es que los valores de esta tasa de crecimiento de corto o lo que sea que sensibilice vayan cambiando. Esa sola variable no, van a ir cambiando las tasas de corto y lo que sea que sensibilice. Por ejemplo, también voy a sensibilizar el WACC. Entonces, imagínense que a mí esta empresa vale 1,5 millones bajo las combinaciones que ven ahí. 35% de tasa de crecimiento de corto de las ventas, 38% de costos, 35, 38 y 30 de gastos, 39% del costo del capital. Un tipo de cambio que por ese entonces estaba en los 125 pesos por dólar. Ahora, si yo cambio cada una de esas variables en forma conjunta, me van a dar diferentes paseos aleatorios. Y cada una de estas combinaciones me va a dar un valor distinto. Ahora, imagínense que haga 100, 1000 simulaciones de estas. Por teorema central del límite, en tanto la convergencia alguna de paranormal, la combinación de variables que por teorema central del límite converge en una normal me va a dar normal. Entonces yo lo que digo es 1,5 millones. ¿Es el mejor valor de mi empresa? No. Le voy a introducir incertidumbre. Después voy a agarrar la media, el promedio de esas 100, 1000, 10.000 simulaciones que hago y voy a decir que esa media va a ser más representativa que el 1,5 que me dio. Entonces, ese 1,5 puede ser una de las colas de la distribución normal, o muy bajas o muy altas, en cuyo caso me dirán si estoy, si se quiere, castigando demasiado o sobrevalorándolo demasiado en una u otra cola a la evaluación de esta empresa. Entonces, me posiciono sobre lo que quiero sensibilizar y en este caso voy a establecer una suposición sobre las tasas de crecimiento de corto. Voy a utilizar la distribución normal y voy a decir que la media es 35, sí, es 35% lo que yo estimo, pero va a tener, cual parámetro normal, un desvío, además de su media, del 8%. Le doy a introducir, fíjense cómo ahora la media está en torno al 35 y hay un desvío de 8%. Le doy a introducir y después aceptar. Si lo hice bien, la celda me va a quedar en verde. Vuelvo ahora sobre las tasas de corto y en vez de una normal le voy a poner una triangular. En la triangular, si bien es la función menos vista en análisis estadístico, es una de las más utilizadas a nivel de evaluación de firmas. En este sentido, voy a suponer que lo más probable es lo que proyecto, 38. Pero quizás si la economía va bien, capaz el mínimo valor sea 20. Y si va todo mal, y capaz el máximo valor sea 50. Le doy a introducir. Y fíjense cómo este triángulo ya no es un triángulo escaleno, sino más bien tendiendo a un isósceles. Pero como fuese la triangular, lo que dice es, pensemos en un triángulo. Hay un valor mínimo, hay un valor máximo y en la punta del triángulo está el valor más probable. Le doy a introducir, como dije, y le doy a aceptar. Esta en verde significa que la suposición quedó bien. Recuerden que las celdas de suposiciones no pueden tener fórmulas incluidas. Después voy a sensibilizar el WACC y le voy a poner una distribución uniforme. Para recordar lo que era una distribución uniforme, cada uno de los sucesos tenían igual probabilidad de salir. Decía, existía o constituye la distribución uniforme hechos equiprobables. Vamos a decir que el mínimo valor que yo pienso para el WACC, si todo marcha bien en esta economía, es el 20%, pero si todo marcha mal, y qué sé yo, 60%. Le doy a introducir, el rango se transforma de 20 a 60 y le doy a aceptar. Después voy a sensibilizar el tipo de cambio. Ya utilicé la normal, la triangular, la uniforme. Podría utilizar, por ejemplo, la distribución gamma, supónganse. En la gamma, como parámetros, tengo la ubicación, es decir, a la fecha el tipo de cambio lo estimo en un 125 pesos. Supongo que puede crecer de a rangos de A13 y le voy a dar una medida de forma de 0,2, es decir, voy a hacer que esa distribución tenga una mayor curtosis. Entre paréntesis, podrían repasar los parámetros de una beta. Bien, le doy a introducir y le doy a aceptar. Bien, entonces sensibilicé, definí suposiciones sobre todo lo que pienso que puedo llegar a equivocarme en la proyección, porque pienso que en los sucesivos periodos futuros puede llegar a cambiar. Una vez hecho esto, me posiciono sobre el output. ¿Qué es lo que me interesa? El valor de la firma. Por eso, sobre una celda con funciones, que podría ser una función tan sencilla como un cociente, una división, voy a establecer la celda de previsión.
Sobre la celda de previsión voy a poner que es la evaluación de la empresa. Las unidades van a ser dólares y le doy a aceptar. Si lo hice bien, se transforma en celeste. Si quisieran aprender más, les recomiendo youtubear y podrían definir correlaciones. Por ejemplo, existe una clara correlación que si suben las ventas, sube la tasa de costos, indudablemente por la estructura de costos variables al menos. Bueno, y así podrían establecer correlaciones. Por ejemplo, pueden establecer que hay una correlación muy fuerte de los costos o gastos con el dólar, porque, no sé, los insumos de sus empresas mayormente están linkeados al dólar o están cotizándose en dólares. Dejándole esa parte para investigar, una vez que definieron sus posiciones, que son celdas sin fórmulas, y una o más previsiones, que son celdas con fórmulas, vamos a otorgar, voy a poner 1000 simulaciones, ¿sí? Y le voy a poner iniciar. Quiero que vean cómo va cambiando lo verde, va poniendo diferentes valores, y claro, al cambiar lo verde cambia lo celeste. Y cómo se va a construir una distribución de probabilidad. Va a aparecer un gráfico en donde en el eje X va a estar el valor de la empresa y en el eje Y van a estar la probabilidad de que efectivamente se dé ese valor. Le doy iniciar, aparecen gráficos, fíjense cómo va cambiando lo verde y por ende lo celeste y cómo se va convergiendo a una distribución normal. Bien, ahí terminaron las 1000 simulaciones. Fíjense que esta distribución la voy a poner en la barra de herramientas y voy a hacer un clic en estadísticas y en dividir vista. Y fíjense que el caso base me dio 1,5 millones, pero bajo los preceptos de funciones de densidad de probabilidad que he puesto, la media me dio 7,7 y la mediana me dio 1,2. El valor máximo que puede tener esto son 1.400 millones. Nota el margen, chicos, puse mucho rango de variabilidad entre las variables. Y el valor mínimo, ojo, no sería menos 170, sería 0, ¿no? Porque una empresa no puede valer negativo. A propósito, bueno, por supuesto están estimadas acá la simetría, que es el sesgo, la kurtosis o el coeficiente de variación. El coeficiente de variación me dio más de 0,10, con lo cual el promedio no es representativo y quizás cuando el promedio no es representativo, el valor más adecuado para trabajar esto es la mediana, esto es el valor que está a la mitad de la distribución, en donde generalmente se usa frente a promedios que tienen valores atípicos en el rango de variables. Entonces, si tomamos la mediana, en lugar del promedio, atento, este no es representativo, estamos diciendo que en realidad mi evaluación de 1,5 estuvo en la cola derecha de la normal, es decir, fue una evaluación bastante optimista. Cuando yo le introduje incertidumbre mediante las funciones de densidad de probabilidad, me di cuenta que el valor más cercano está en el 1,2 millones. Por otro lado, cierro esta pequeña cápsula de simulaciones de Monte Carlo, es lo que hicimos, con dos comentarios. El primero, ustedes podrían toquetear un poco acá y hay posibilidad de descargar los gráficos, los datos en Excel, es decir, los diferentes valores que les han dado en el eje X con su correspondiente probabilidad. Podrían hacer este gráfico en un Excel y podrían plantearlo en un Word o en un Canva o en un archivo PPT para exponer los casos de evaluación de empresas. Digo, porque colgar este gráfico y pegarlo queda medio feo. En cuanto a la segunda cuestión, y ya con esto cierro esta cápsula, obedece que una vez la Universidad de Buenos Aires tuvo que evaluar YPF. Búsquenlo, fue un caso bastante resonante allá por la década del 90, en donde el gobierno pidió a la universidad evaluar YPF. Claro, no es la YPF que hay ahora, con ganancias, producto de vaca muerta, era una empresa deficitaria. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron la evaluación por flujo de fondos y uno cuando trae valor presente, flujos negativos, te da negativo, más negativo, menos negativo, pero te da negativo. Entonces, ahí vuelvo a recordar que hay veces que la evaluación por flujo de fondos no conviene y a veces convienen otras técnicas como la evaluación por múltiplos o si se quiere la evaluación por activos, que sería como una evaluación bastante simple, es decir, la empresa tiene todos estos activos, le restamos los pasivos y esa diferencia es el valor. También a su vez, las simulaciones de Monte Carlo se pueden utilizar porque, claro, hoy podríamos considerar determinada empresa con flujos negativos carente de valor. Pero ¿qué tal si usamos simulaciones de Monte Carlo y pensamos que a futuro las tasas de crecimiento de ventas y costos van a tornar a valores más bajos y plausibles, que el costo del capital va a bajar y ver si así con las simulaciones de Monte Carlo
al menos con una probabilidad menor, pero probabilidad al fin, las simulaciones otorguen un valor favorable o mayor a cero a esta empresa. Bien. Bueno, hasta acá la cápsula. En definitiva, y como resumen, lo que hemos explorado es cómo utilizar el aplicativo Crystal Ball. Por un lado, la clase se dividió en la creación de un heat map o pantalla de calor, en donde conviene sensibilizar variables críticas, tasa de crecimiento de costos, ingresos, marcando una matriz de doble entrada. Podrían también sensibilizar el WACC, las tasas de crecimiento de largo, pero mayormente se utilizan sensibilizar la tasa de crecimiento de ventas, costos, gastos y el WACC, no mucho más. Podrían crear más de un heatmap o mapa de calor, no hay problema. Y este heatmap, perdón, también ayuda a identificar valores mínimos y máximos que pueda tener la empresa, como para definir un rango de negociación. Fuera de esa sensibilidad estática, también aprendimos la sensibilidad dinámica, en donde consiste en implementar simulaciones de Monte Carlo. Termino haciendo una simulación de tan solo 10 escenarios para mostrarles, vuelvo a hacerla, para mostrarles lo que es, una vez hecho esto, obviamente con 10 no se genera una distribución de normal por temas en el límite, pero les quería mostrar las simulaciones en 2D. ¿Qué significan estas simulaciones en 2D? Bueno, voy a tener que definir a partir de las variables que sensibilicé, esto es, las tasas de crecimiento de corto plazo de las ventas, de los costos, el WACC y el tipo de cambio, cuáles son fuentes de incertidumbre externa, es decir, cuáles la empresa no puede controlar, y cuáles son fuentes de incertidumbre interna, es decir, la empresa más o menos tiene control. Yo voy a decir que hay más o menos control sobre el WACC. ¿Por qué? Porque uno decide si poner plata como accionista o tocar la puerta del banco o varios bancos o sindicatos de banco para pedir dinero. Y yo sé quizás lo que están pensando. A ver, no podemos elegir la tasa a la cual nos va a prestar el banco. Bueno, podemos cerrar la discusión diciendo es un poco más manejable cómo me endeudo que dirigiendo cuál va a ser el tipo de cambio, porque como empresa no lo puedo definir. Entonces, si estamos de acuerdo con ello, doy siguiente y doy ejecutar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, me va a trazar, imagínense que lo que hicimos antes fue una distribución normal. En la distribución normal teníamos en el eje X el valor de la empresa y en el eje Y teníamos la probabilidad que tenga un determinado valor, es decir, la probabilidad de X. Ahora, imagínense que esa distribución normal le ponemos relieve. Imagínense que es una montaña y vista en 360 tiene relieve, claramente. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la condensación de una simulación de 2D. Van a imaginarse que están mirando desde el cielo la montaña. Entonces, desde una vista del cielo ustedes ven la punta de la montaña. Imagínense que ahora tienen la posibilidad de aplastarla con la mano de manera que quede toda desparramada en el piso. Y claro, van a haber pedazos en donde haya un poco más de cascotes o reservorios de esa montaña. Bueno, lo que va a pasar es que la simulación de 2D va a construir un mapa probabilístico. Va a determinar probabilidades del 90, 70 y menos por ciento de valores en donde puede llegar el van bajo determinadas combinaciones de variables. Es decir, introdujimos variables de simulación interna y externa. Este mapeo de probabilidad lo que va a incidir es qué valor puede tener la empresa asociada a las distintas combinaciones de simulaciones internas o de sensibilidades o de fuentes de incertidumbre interna o externa. Va a tardar un poco, por eso le puse 10. De todas formas, ahí se va a construir el mapeo de probabilidad. Quédense tranquilos que va a salir dos gráficos. Voy a cerrar uno porque el que me interesa es solamente uno que vean y lo van a entender rápidamente. Se va a terminar de armar este Excel y es este. Fíjense que con un 90% de probabilidad, línea azul, referenciada en la leyenda a la derecha, este no me interesa, el valor de la empresa puede estar entre los valores azules. En el amarillo hay un 50% de probabilidad que tenga esos valores y los rojos hay un 10% de probabilidad que terminen esos valores. Por supuesto, lo pueden ampliar en un gráfico de Excel. De hecho, el Excel que estaba antes, podían reconstruir esto en un gráfico un poco más ameno. Entonces, la simulación de 2D me da un recorrido probabilístico en cuanto puede subir la variable. Bien, traten de ver el Crystal Ball, hay infinidad de cuestiones para ver. Espero que la cápsula les haya gustado, que hayan podido aprender un poco más de lo que es la evaluación de empresas y no duden en incorporar el Crystal Ball para sensibilizar parámetros, de nuevo, como dijimos al inicio, de modelos macroeconómicos,
de modelos microeconómicos y utilizar las implementaciones para dotar de incertidumbre a las evaluaciones. Que alguien les pueda juzgar qué WACC pusieron, qué tasa de crecimiento pusieron, no los debería asustar si por detrás hay un análisis de sensibilidad estática y dinámica. Pero ojo, cuando construyan valuaciones, usen supuestos plausibles. Generalmente se utiliza la técnica del maximín, esto es, si bien